Es un placer para nosotros recibir aquí en la mañana de hoy a Gustavo Gómez, quien es un experto en asuntos mediáticos que tienen que ver con libertad de expresión, libertad de información en América Latina. Él es uruguayo, dirige un observatorio de medios en América Latina y además tiene una vasta experiencia en investigación y también en el ejercicio de la comunicación. En Uruguay fue director de telecomunicaciones, entre otras funciones, y asesor en política mediática para el gobierno de Pepe Mojica, quien hace un par de meses estuvo aquí con nosotros en este mismo programa. Inclusive, bienvenido Gustavo Gómez. Gustavo Gómez ha sido invitado al país por la Fundación Eber, justamente para hablar sobre el tema de la legislación en América Latina, las experiencias legislativas en América Latina, a propósito de los intentos que hay en la República Dominicana por modificar las leyes mediáticas del país. Así que bienvenido, Gustavo. Y bueno, Gracias. vamos a comenzar a explicarnos un poquito qué es lo que es el observatorio. Bueno, es un grupo de especialistas, algunos venimos del activismo, otros vienen de las universidades, que observa las regulaciones y las políticas públicas de los gobiernos de la región en materia de comunicación, medios y convergencia. A diferencia de otros observatorios que miran a los medios, nosotros miramos lo que hacen los gobiernos en la regulación hacia los medios. Y producimos investigaciones, capacitamos organizaciones sociales que trabajan estos temas, y en la medida de lo posible proponemos también soluciones, recomendaciones de cómo mejorar esas políticas ¿Cuál es públicas. el panorama en América Pero Latina? quizá antes del panorama me gustaría conocer un poco más del observatorio acerca de cómo hacen esa observación, cómo observan el cumplimiento de las legislaciones y de las políticas públicas. Bueno, hacemos un monitoreo permanente, sistemático, de todo lo que está pasando en la región. Cuando hay procesos por ejemplo, como acá en República Dominicana, de discusión, ya nos metemos a seguir de cerca lo que está pasando. Por supuesto, analizamos las legislaciones aprobadas y también analizamos si se aplican o no se aplican. Es decir, muchas veces tenemos leyes, incluso algunas muy buenas, pero que luego no se aplican o se aplican de manera parcial o discriminatoria. Hay que mirar quién las aplica, cuáles son los organismos, cuál es su grado de independencia respecto a los intereses que debe regular, e incluso frente al gobierno. Y luego podemos hacer con toda esa información algunos productos que desde el punto de vista comunicacional pueden ser útiles para tener un pantallazo de esa situación. Informes nacionales o informes incluso regionales, mapeando con indicadores que tratan de mostrar cómo los distintos procesos de legislación o los distintos temas, televisión digital, concentración, acceso a medios comunitarios, están desarrollándose en la región. Decía el panorama regional que tenemos en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales, los derechos mediáticos, el derecho, por ejemplo, a la libre expresión del pensamiento, el acceso a los medios, también el derecho a la información. Bueno, es que justamente está bien la pregunta, sí, porque la libertad de expresión hoy es muchas cosas. Antes, y vamos a hablar de eso, era solamente la libre expresión de los medios o de los periodistas. Bueno, sobre eso tenemos todavía en algunos países muchos problemas por persecución, incluso muerte de periodistas, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Hay colegas que están siendo amenazados, agredidos, colegas que están siendo metidos a juicio por difamación e injurias, aun cuando están haciendo investigaciones sobre temas de interés público. Ese sigue siendo un tema muy importante de la agenda de libertad de expresión, y si bien en la región en conjunto hemos mejorado, hay algunos países donde la situación todavía sigue siendo muy grave para la profesión. Pero se han incorporado también otros temas de libertad de expresión, y el tema del acceso a las frecuencias, el acceso a tener medios, la cuestión sobre la diversidad y pluralismo que hay en un sistema de medios. Es decir, si hay múltiples medios y además diversas opiniones, o si hay concentración mediática, también forma parte de los temas de libertad de expresión, y la verdad que no tenemos buenas noticias en ese sentido. O sea, la concentración de medios en la región ha ido creciendo y consolidándose, tanto de medios tradicionales como incluso a partir de los nuevos fenómenos de convergencia tecnológica
no son buenas noticias. Sin embargo, también hay buenas noticias en materia de leyes de acceso a información pública. Cada vez más los países reconocen el derecho de la población y de los periodistas de acceder a información en poder del Estado. Tenemos ahora dificultades para aplicarlo. Ustedes lo sabrán. Es muy difícil para los estados cambiar una cultura de ocultación a una cultura de apertura. No hay a veces institucionalidad adecuada para reforzar la aplicación de esas leyes. No hay una cultura de transparencia en nuestros estados, pero por lo menos tenemos herramientas que permiten avanzar en un mayor derecho a la información de parte de la población. De ahí te diría que si vamos a otro sector, que es el acceso de los medios comunitarios, estamos también en problemas. Ha habido avances. ¿Qué es medio comunitario? En la acepción de los estándares internacionales es la posibilidad de que las comunidades organizadas, sin fines de lucro, pero con una finalidad social, puedan tener acceso a sus propios medios. Por supuesto que uno tiene siempre la posibilidad de acceder a través de los medios existentes, pero se reconoce el derecho a fundar medios de comunicación también de las comunidades urbanas, campesinas, indígenas. En el caso de mi país, de los sindicatos de trabajadores. Si tenemos posibilidad de que venga ahora la televisión digital, así como tenemos la radio, ¿por qué estos sectores sin fines de lucro, con vocación social, no pueden tener acceso a sus propios medios? Bueno, durante el gobierno de Mujica justamente se habilitó el tránsito de la televisión analógica a la televisión digital y aprovechando esa oportunidad tecnológica se le otorgó una señal, una licencia de televisión para todo el área metropolitana de Montevideo, nada más y nada menos que a la Central de Trabajadores Nacional, el PIT-CNT. Así como hay también experiencias más locales, ¿no? Pequeñas radios en pequeñas localidades aisladas que también necesitan comunicarse directamente. Bueno, esa situación en la región ha habido avances, pero aún sigue habiendo países donde no se reconoce legalmente a los medios comunitarios, como es el caso de... Uno de los temas que hoy limitan un poco el ejercicio de la libertad de expresión es la gran influencia que tienen los estados, los gobiernos, en los medios, influencia que viene dada por un lado, la contratación de muchos periodistas en ejercicio y por otro lado, y fundamentalmente con el tema de la publicidad. Los gobiernos latinoamericanos tienen una cartera muy alta de publicidad que la manejan sin regulación, la colocan de acuerdo a discrecionalmente a quienes le favorecen. Y de acuerdo a los empresarios o grupos empresariales propietarios de esos medios. Ya usted hablaba de la concentración de medios. ¿Cómo será eso? ¿Qué piensa sobre ese tema y cuál es la magnitud del problema? Crecientemente algunos gobernantes han estado intentando saltearse a los medios de comunicación y comunicarse directamente con la población. Y no necesariamente a través de la creación de medios estatales, medios públicos, sino utilizando justamente la estructura existente o la comunicación directa. Lo vemos ahora en Estados Unidos, pero también hay ejemplos de gobernantes latinoamericanos. Efectivamente, el uso de los recursos económicos, como la publicidad estatal, para influenciar los medios es un problema creciente en la región. Hay una tentación por parte de muchos gobernantes, no todos, pero muchos gobernantes, de utilizar esos recursos para premiar o castigar a los medios en función de sus líneas editoriales. Es decir, hablas bien de mí, te doy dinero, hablas mal de mí, no te doy dinero. Cuando son recursos de todos nosotros, ¿no? De toda la población. Eso ya es un tema que está en la agenda de la libertad de expresión también, fíjense, ¿no? Porque no solamente hay un tema vinculado al buen destino de los fondos públicos o incluso de corrupción en términos de transparencia y de buena gestión pública, sino que además al repartir de manera de premio y castigo también se está afectando la libertad de expresión y la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación. Es en ese sentido que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha formulado incluso una serie de estándares que sería bueno conocer de cómo debería asignarse la publicidad oficial para estar acorde con eso, con la libertad de expresión. ¿Y cuáles serían 3 de las características de esos estándares? A ver si es posible. Bueno, nosotros tenemos justamente un proyecto de ley hoy en discusión en Uruguay. En Uruguay, sí. Impulsado por la sociedad civil, pero respaldado por todos los sectores políticos, que por suerte ya ha tenido aprobación en general en la Cámara de Diputados.
Y yo te diría que hay varias cosas, pero la transparencia es una cuestión fundamental. Y cuando hablamos de transparencia, específicamente. Primero, el Estado tiene que informar, y no solo a pedido, sino informar activamente en qué gasta la plata, cuánto gasta la plata y por qué criterios distribuyó la plata en cuáles medios. Y también transparencia del mercado. Es importante que las agencias de publicidad y los medios también transparenten cuánta plata reciben. Sí, transparencia de los dos lados. Los procedimientos, es fundamental los procedimientos, porque si la asignación es directa, ¿no?, digitada, eso favorece la discrecionalidad. Los procedimientos tienen que ser a través de procedimientos competitivos y sobre todo con criterios muy claros, donde no solamente sea el rating, la cantidad de audiencia o lectoría que tenga un medio, aunque sí es importante, sino fundamentalmente la relación entre el objeto de la publicidad respecto a la población que tiene por destinatario. Y tercero, yo diría que hay un elemento muy importante que es las investigaciones de audiencia, las mediciones de audiencia. Porque todo este esquema que muchas veces termina siendo no solo discrecional, sino discriminatorio, se basa en que no hay información suficiente para otorgar la publicidad. No tenemos encuestadoras que, por ejemplo, cubran más allá de la capital. Entonces hay un injusto reparto, ya no solamente por línea política, por favores, sino entre las capitales, Montevideo y el interior del país, desplazando a los medios locales o a los medios regionales del acceso a la publicidad oficial. Hablabas ahorita de que hay limitaciones serias en algunos países para el ejercicio de la libertad, inclusive de expresión a través de los medios de comunicación. Hay muchos periodistas que han ido a las cárceles, que han sido expulsados de sus propios países, otros muertos. En América Latina muere una cantidad muy significativa de periodistas, algunos países como México, Colombia, tienen el liderazgo en este asunto. Pero hay que reconocer que en América Latina predominan los llamados regímenes democráticos, donde no se atenta con frecuencia físicamente contra los periodistas. Sin embargo, se habla de que no existe plena libertad de expresión y de información en esos países democráticos. Algunos autores algunos investigadores hablan de dictadura mediática democrática. ¿Cómo se da eso? La censura, la autocensura, ¿existe o no en América Latina? Bueno, lo de la publicidad oficial es un ejemplo. No necesita matar gente, no se necesita ni siquiera hacer un juicio, ni hacer agresiones, ni amenazas, y sin embargo se está censurando de manera indirecta con el destino de la publicidad. Lo que está viendo por un lado es la utilización de esos mecanismos más sutiles de censura. La utilización de la potestad de otorgar frecuencias para radio y televisión es un mecanismo indirecto. O de exonerar el pago de frecuencia a determinadas empresas y otras tienen que pagarlo también. Los favores económicos, tanto por los subsidios, por las exenciones. Es decir, lo que está viendo por un lado es una utilización, llamémosle más inteligente, si eso es inteligencia, de muchos gobernantes de aplicar mecanismos más sutiles e indirectos de censura. Pero lo que tú haces referencia probablemente sea a las actitudes de algunos gobernantes de hacer manifestaciones en contra de medios de comunicación y la tentación de muchos gobiernos o de algunos gobiernos, aún democráticos, elegidos democráticamente, como tú decías, enjuiciando, mandando a juicio a periodistas. Tal vez, y ojalá esos juicios no terminen en penas, ni de prisión, ni siquiera civiles. Pero solamente meterte todo el tiempo a juicio a un periodista crítico es un problema fuerte. Para el periodista son gastos, ¿no? Es decir, uno no puede trabajar. Y eso está pasando. La criminalización de la expresión, y en este caso de la investigación de periodistas, es una cuestión importante en la región. Así como la criminalización de la protesta social. Que eso es una cosa que no estaba, o sea, cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de medios. Bueno, pero la protesta social de alguna manera es una forma de expresarse de la gente que no tiene medios. Luego los medios lo toman,
¿verdad? Por ejemplo, en la manifestación de hoy. Pero en algunos países hay criminalización también de la protesta, ¿no? Cuando son protestas pacíficas, son formas de expresión de la gente que no encuentra otra forma de hacer conocer su opinión o está intentando democráticamente también cambiar una política pública a favor de la gente. Y también tenemos problemas de eso. Hay gobiernos de derecha o de izquierda o progresistas que ven a la protesta social como un problema y la reprimen. Y la reprimen. No eso también es una forma de reprimen, la difaman, arman un aparato mediático que las ataca, que crea un clima de inseguridad para que no asistan las personas, en fin. Desde el laboratorio se ha podido observar la preferencia de gobernantes que prefieren informar a través de un vocero en vez de una rueda de prensa. ¿Cuáles son los mecanismos que desde el observatorio prevalecen en América Latina para desde el Poder Ejecutivo, los presidentes de la República, dirigirse a la población? Bueno, ahí tenemos para todos los gustos. Imagínense Mujica, que es un comunicador en sí mismo, ¿no? O sea, pero vayamos por parte. Efectivamente, muchos gobernantes tienen ahora la tentación de comunicarse directamente y sin responder preguntas. Ahora, bueno, Trump maneja muy bien el Twitter. O sea, ya se saltean, ¿no? Se saltean. Hay otros que prefieren callar. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina se ha caracterizado por el silencio. Bueno, hay otros que no hablan y hay otros que hablan pero no responden preguntas. Yo creo que eso es una afectación a la libertad de expresión, sobre todo al derecho de información de la gente. Si uno es funcionario público, y sobre todo si es el más alto funcionario público de un país, tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. O sea, es parte del trabajo, es parte de la opción que se hizo. Y por lo tanto habrá distintos mecanismos. Yo no creo que siempre tenga que haber conferencia de prensa donde siempre tengan que responder, pero no convoquen entonces una conferencia de prensa, simplemente manden un comunicado a los medios y lo leemos. Pero si se hace una presentación pública y en algunas situaciones importantes, los presidentes deberían estar mucho más abiertos al escrutinio público. Ni que hablar de las personas, pero ni siquiera de los periodistas especializados, que tienen condiciones como para hacerle preguntas que a la población le son muy útiles. Lamentablemente eso es un deterioro del Estado democrático, digamos. La no posibilidad como política de no acceder a la opinión, a la información que un presidente tiene que dar. Y eso, si es a veces a través de una conferencia de prensa o a través de silencio, es un problema para la libertad. Ahí quiero volver al tema de la autocensura. Parece que es un elemento predominante hoy en día, cuando ya la represión no es necesaria en muchos países para callar o limitar el ejercicio de un determinado medio. Tú hablabas de la autocensura derivada del manejo de la cartera publicitaria del Estado, pero hay también los grupos privados, claro, que influyen mucho en la línea editorial de los medios de comunicación. ¿Cómo se manifiesta eso en América Latina? Bueno, efectivamente, yo creo que haces bien el apunte porque la autocensura no proviene solamente del Estado. Hace un tiempo se hablaba de poderes fácticos. Efectivamente, grupos privados con fuerte poder en los medios. Bueno, hablando de lo de México, o sea, las presiones de autocensura vienen de los grupos del narcotráfico o las mafias organizadas. En algunos países es un problema muy, muy importante que fomenta la autocensura y no tiene que ver con los gobiernos. El tema de la pauta publicitaria privada. Las agencias de publicidad muchas veces son factores importantes, o son las empresas anunciantes. Por ejemplo, cuando se trata de informar de algo que es de interés de la empresa. Una fuerte empresa que está contaminando el medio ambiente no está muy interesada en que se difunda investigaciones sobre cómo contamina. Si un medio de comunicación, un periodista recibe dinero, ¿no?, para publicidad de esas empresas, está condicionado, puede estar condicionado. Hay periodistas que no se dejan condicionar aunque reciban esa publicidad, pero les genera una vulnerabilidad muy grande porque se depende de la pauta publicitaria en una situación muchas veces de precariedad laboral o de un medio que está buscando sostenerse y la publicidad es la única fuente de financiamiento. Pero también existe autocensura por parte hay autocensura de los periodistas por presiones de los propios dueños de medios.
Porque los dueños de medios no siempre son periodistas profesionales que se creen el cuento este de informar a la población, sino que tienen otros intereses. Son políticos y tienen sus propios intereses, y eso incide en la agenda informativa y en las condiciones de sus periodistas. O son empresarios de otras áreas estratégicas de la economía, más allá de empresarios de la comunicación. Esos son problemas bastante nuevos. Antes teníamos la existencia de aquellas familias, ¿no?, de comunicadores que dejan a sus hijos y sus hijos, generación tras generación. Uno podrá estar de acuerdo o no con lo que decían, con lo que piensan, eso es parte de la libertad de expresión. Pero había una tradición en medio, ¿no? Había una dignidad de hacer comunicación. Hoy muchos empresarios de medios, los medios lo tienen como una cuestión complementaria, incluso a pérdida, digamos. Porque lo importante son otras empresas y el medio ayuda o un hobby o ayuda a los intereses que tienen en otras áreas de la economía. Usted hablaba de un tema fundamental y es de cuando un medio pertenece a un político, las condiciones de sus comunicadores o de los que van detrás de la noticia. Aquí en el país muchos actores de los sindicatos de periodistas aprovechan cualquier coyuntura para pedir al Estado una pensión para periodistas que han hecho un ejercicio del periodismo en los sectores privados y que sin embargo por el déficit en la seguridad social, bueno, pues se encuentran al final de la vida sin un centavo para poder sobrevivir, cuando la responsabilidad debió de haber sido por parte de las mismas empresas que usaron ese talento a lo largo de los años. En las políticas públicas de regulación de medios y buenas políticas públicas para la comunicación, el tema de las condiciones salariales y de vida de los comunicadores, ¿qué lecciones dejan? Bueno, no, yo creo que es un problema que termina afectando también la libertad de expresión, la capacidad de desarrollar el trabajo, no solamente de manera capacitada, sino además en condiciones laborales y de seguridad adecuadas, repercute claramente en el producto comunicacional que uno hace. Lo saben ustedes. Entonces, cuando uno habla de situaciones de conflicto, como fue, y ojalá se solucione ahora en Colombia, uno hablaba de la seguridad de los periodistas en el terreno, ¿no?, en las zonas de conflicto. Entonces, cómo la empresa tenía que darle condiciones adecuadas para no ser agredido, para no ser muerto. En condiciones donde hay mafias o narcotráfico organizado, lo mismo, hay una responsabilidad tanto de la empresa periodística como del Estado. Parece difícil cuando hablamos de lo laboral. No, eso es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? También forma parte de las condiciones mínimas, básicas, para el desempeño de una tarea fundamental para la democracia de este país. No es cualquier trabajo el que hacen ustedes, no es cualquier trabajo. Y ahí eso no está ajeno a las políticas públicas que tienen los gobiernos, sobre todo los trabajadores, ¿no? Así que no debería extrañarnos que le pase a los periodistas, pero claramente ahí nosotros tenemos que generar y exigir condiciones de las empresas periodísticas respecto al trabajo de los periodistas y las periodistas, tanto en nivel salarial adecuado, como en prestaciones sociales, como en los materiales de trabajo. Eso todavía falta mucho, lamentablemente. Bueno. Pero maestros, periodistas, médicos, deberíamos tratarlos como héroes. Actores claves de la democracia. Bueno, pues nos complació tener en el día de hoy a Gustavo Gómez, hermano, comunicador, investigador y experto en políticas públicas y marcos regulatorios relacionados con la comunicación. Gracias por el aporte que va a hacer en el día de hoy al compartir en el panel Experiencia Latinoamericana en Políticas Públicas de Regulación de Medios. Gracias a la Fundación Freddy Ebert por habernos facilitado su participación en esta conversación tan importante del día de hoy, y ojalá que lo tengamos nuevamente por el país, ojalá, porque esto de marcos regulatorios es un proceso que debe de ser acompañado a lo largo de su ejecución. Nos despedimos con un cafecito puramente dominicano, ¿verdad? Qué bueno.